Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy estamos grabando otro video para nuestro canal Asesoría Académica. Por cierto, si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo. En este video vamos a hablar de estadística y vamos a responder a la pregunta: ¿qué es estadística? ¿Cuál es la clasificación de la estadística? ¿Cuáles son los tipos de variables estadísticas? ¿Y cuáles son los niveles de medición estadística? Empezaremos con la pregunta: ¿qué es estadística? La estadística es una ciencia, la cual se encarga de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar los diferentes tipos de datos, cuyo objetivo principal es generar un criterio que permita proporcionar una tendencia más eficaz cuando se tome una decisión. ¿Qué tipos de estadística existen? Dependiendo del objetivo que se requiere en el momento de realizar una recolección de datos y las técnicas que se utilicen para el cumplimiento de este objetivo, la estadística se subdividirá en estadística descriptiva. La estadística descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que nos permiten organizar, presentar los datos obtenidos de tal manera que estos datos sirvan como información para que todas las personas puedan entender su contenido. Aquí hay un ejemplo: marcas de cerveza en Ecuador, participación en el mercado. Entonces aquí tengo varios tipos de marcas de cervezas que hay aquí en mi país. Entonces, la más bebida, viendo el gráfico primeramente, antes de nada, podemos darnos cuenta, y cualquiera puede entender, ¿no?, que la cerveza o la marca de cerveza que más consumen en mi país es con 41.5% Pilsner, con 35.5% Pilsner Light, 20.5% Club, 1% otras y 1.5% cervezas o marcas importadas y Miller Lite. Entonces, este es un cuadro bastante sencillo y bastante fácil de entender. Cualquier persona a la que se le muestre este gráfico lo va a entender. Pero para poder llegar a este gráfico se debió haber hecho una encuesta y a todas las personas que participaban en la encuesta se les debió haber preguntado. Aparte, el número de personas que se le conoce con el nombre de muestra, esa muestra debía ser una muestra representativa, es decir, se debía haber preguntado al menos unos 10,000 borrachos qué marca de cerveza toman. Entonces, con esa información se pudo obtener este gráfico al recolectar los datos, tabularlos, organizarlos y sacar su información más valiosa, que en este caso serían estos porcentajes. Entonces, de eso se encarga la estadística descriptiva, desde la parte más sencilla de recolectar los datos hasta su representación y posterior muestra a cualquier público para su entendimiento. Entonces, esa es la estadística descriptiva. Ahora vamos a hablar de la estadística inferencial. Para poder presentar adecuadamente el concepto de estadística inferencial, en primera instancia debemos definir los siguientes términos. Población. La población es el conjunto de todos los objetos, individuos o cantidades que interesan en el momento de realizar un análisis estadístico. Estas generan medidas totales. A cualquier medición que se haga a una población se le conoce con el nombre de parámetro. Entonces, cuando se hable de un parámetro, se está hablando de un elemento de una población. Entonces, los dos vienen totalmente relacionados, parámetro con población. Entonces, este cuadro representa a toda la población, yo que sé, a todos los que se les encuestaron para obtener eso de las marcas de cerveza. Ahora, de esta población se toma una muestra. ¿Qué es una muestra? Es una parte representativa. Obviamente, imagínense de una ciudad, yo que sé, que tenga unos 100,000 habitantes y se tomara uno, eso es una muestra, pero no es una muestra representativa. Entonces se debe escoger una muestra representativa que obviamente se calcula a través de ciertos parámetros estadísticos que se verán en posteriores videos. Entonces dice que la muestra es una parte representativa de la población que es de interés en el momento de realizar el análisis estadístico. O sea, vamos a tomar
una parte representativa. A cualquier medición que se haga de una muestra se le conoce con el nombre de estadístico o estadígrafo. Normalmente estadígrafo. Entonces, el estadígrafo viene relacionado con una muestra, es como el parámetro a población y el estadígrafo a muestra. Y entonces, simplemente una muestra es una parte representativa de la población. Entonces, en este caso, estos gráficos de aquí representan muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Entonces, esto tiene que ver con la población y la muestra. ¿De dónde podemos generar el concepto de estadística inferencial? Siendo esta el conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para determinar una característica o propiedad de una población, o sea, yo quiero la característica del todo de la población a través de la información que la muestra nos puede proporcionar. Por ejemplo, cuando uno se siente mal, se va al hospital, le sacan una muestra de sangre. Obviamente no me van a sacar toda la sangre, no me van a sacar toda la población de sangre, porque simplemente nos moriríamos en ese instante. Entonces nos sacan una muestra, hacen el estudio a la muestra y con eso pueden determinar qué es lo que está sucediendo en todo el organismo, en toda la población de sangre. Entonces, a través de la muestra se pueden obtener los datos o las tendencias o las características de la población. Entonces, eso es estadística inferencial, estudiar la muestra para obtener los rasgos de la población, generalmente tendencias de la población. Cuando se trabaja en estadística tenemos que hablar de variables estadísticas que nos permiten realizar el trabajo. En estadística a las variables se les determina como cualquier tipo de observación que sea susceptible a una medición. Tipos de variables de estadísticas, obviamente, ¿no? Las variables estadísticas. Estas se refieren a las características de los datos que se utilizan en la estadística dependiendo la naturaleza que estos presentan, si se pueden clasificar en. Las variables pueden ser de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Las cualitativas, bueno, no hay nada aquí, pero en realidad pueden ser solo discretas. No le he puesto aquí, pero deberían ser discretas. Y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Repito, cualitativas, cuantitativas que pueden ser discretas o continuas y las cualitativas que siempre van a ser discretas. Ahora vamos a ver qué significa cada cosa. Variable cualitativa. La variable cualitativa es la que se refiere a las cualidades o características que representan a dicha variable. Por ejemplo, el color de cabello de una persona, la marca de un vehículo, la raza de un perro, etc. Entonces, por ejemplo, esta chica tiene cabello rubio, entonces esta señorita es de cabello rubio, su variable cualitativa es color rubio. En este caso, las marcas de vehículos son una cualidad de cada vehículo, entonces son variables cualitativas, Toyota, Ford, Mercedes, Nissan, BMW, la que sea. Las razas, o como diría mi sobrino, las marcas de los perros también son, cada perro tiene su respectiva raza y esas razas tienen o son unas variables cualitativas. Entonces, eso es lo que se genera a través de variables cualitativas, cualidades o características de sea una persona, un animal o una cosa. Variable cuantitativa. La variable cuantitativa es la que expresa cantidades o cuánto, ¿no? O número, es decir, cuántos de ellos se encuentran o qué cantidad de esta variable se puede tener. Por ejemplo, el número de personas en un aula, el número de hijos en una pareja, la hora en que nos encontramos ahorita, etcétera, ¿no? Entonces, estas son variables cuantitativas. Cuando se habla de cantidades, miren, la cantidad de personas en el aula, la cantidad de hijos en una pareja o la hora en la que se encuentre en este instante, ¿no? Entonces, eso se le llama variables cuantitativas. Obviamente, cualitativas y cuantitativas habrá una infinidad de variables en el mundo, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas, dependiendo de la característica que tome, se puede llamar cualitativa o cuantitativa.
Ahora, ¿qué es una variable discreta? La variable discreta es la variable que solo puede ser representada por algunos valores, desechando otros. Estos valores desechados crean brechas entre ellos. Se puede decir que solo toma valores de números naturales. Por ejemplo, la asistencia a una fiesta. Usted puede haber ido una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, etcétera, ¿no? Pero no pudo haber ido una y media personas. Entonces, una variable discreta solo trabaja con números naturales o enteros. Entonces, miren, aquí están las personas. Entonces, aquí habrá unas 50 personas. Entonces, no puede haber 50.5. Por más que la chica o por ahí asome una persona de estatura mediana o algún enano, no vamos a decir que es media persona, sigue siendo una persona completa. Entonces, en este caso, se dice que es una variable discreta, solo números enteros. Una variable continua. Las variables continuas son las que toman un valor claro dentro de su intervalo establecido. Por ejemplo, la hora. La hora puede ser la 1 de la tarde, 1:30, 1:15, 1:45, etcétera, etcétera. Entonces, no solo toman valores enteros, sino también tomarán valores decimales o fraccionarios. Por ejemplo, la temperatura. Yo puedo tener 38 grados, 38,5, 37,6, etcétera, etcétera. La edad, o sea, puedo yo tener 20 años, 25 años, 22 años y medio, 22 años 3/4, etcétera, etcétera. El promedio que se obtuvo en un examen, etcétera. Cualquiera de estas se puede considerar una variable continua. Entonces, la hora entra en decimales, la temperatura entra en decimales, en edad puedo usar decimales, resultados del examen, obviamente se nota que tenemos con decimales, etcétera. Niveles, niveles de medición. Las características naturales de los datos se pueden dividir en niveles de medición específicos. Se puede determinar estos niveles de la siguiente forma. Nivel de medición nominal. Entonces, esto es interesante. Lo que dice aquí en la forma de los niveles de medición, estos nombres son los que me indican su característica. Este nivel de medición es aquel en el que solo se nombra, por eso es nominal, solo se nombran a los datos a través de nombres o etiquetas. Estos datos no se pueden agrupar por su orden ni por otra característica, únicamente estos se pueden contarse y calificarse. Por ejemplo, marcas de vehículos, equipos del campeonato de fútbol, muchas otras cosas, marcas de celulares, marcas de computadoras, calles de una ciudad, etcétera, etcétera. Entonces se pueden nombrar, pero no tendrán una característica específica, o sea, solo se nombra y nada más, ¿no? No se va a decir cuál es primero ni nada, no hay un orden ni nada por el estilo. Entonces ese es el nivel de medición nominal y el nominal es el más bajo de todos los niveles de medición. El siguiente nivel de medición se llama nivel de medición ordinal, entonces ahí ya entra este término, orden. A los datos de nivel de medición nominal, que por cierto, no dice aquí, pero tienen todas las características del nivel nominal, adicionalmente tienen unas adicionales o otras características más que los transforman en nivel de medición ordinal. Entonces, a los datos de medición nominal, cuando ya contienen una característica de orden, gracias a esto se puede generar una calificación basada en un atributo definido o variable cualitativa. Únicamente estos pueden contarse, clasificarse y ordenarse. Ejemplo, el orden de los equipos de fútbol. Acá arriba solo nombrábamos a los equipos de fútbol. Aquí ya les damos un orden, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va último, etc. El orden de las notas de estudiantes en el curso de estadística según su valor, por ejemplo. Podemos clasificar las marcas de autos según su precio, el más costoso al más económico. Entonces los niveles de medición son nominal, ordinal. El siguiente nivel de medición se llama nivel de medición de intervalo. En este nivel de medición de intervalo se tiene un intervalo, lógicamente, ¿no? O distancia entre los valores de los datos registrados. Este intervalo es significativo. Esta se basa en una escala conocida de medición.
Además, podemos mencionar la principal característica, que es que el valor de escala de cero es un valor más en la escala, es decir, el cero no implica una ausencia de característica. Por ejemplo, la temperatura. Entonces, en muchos países, bueno, generalmente en la parte norte del hemisferio, se tienen países que van a tener temperaturas bajo cero, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a cero pueden tener -1, -2, -3, -10, -20 grados centígrados. Entonces, el cero no significa ausencia de temperatura, sino solamente es un número más, una marca más en la escala del termómetro y bajo esta escala existen otras escalas más, es decir, existen valores negativos. Entonces, el cero no es una ausencia de característica. Por ejemplo, a las personas que les gusta el fútbol saben que el gol diferencia en tabla de posiciones del campeonato nacional no indica que no han metido goles, sino que indica que pueden haber metido goles. Por ejemplo, han metido 5 goles y les metieron 5 goles, entonces tienen 0 de gol diferencia. Entonces eso no quiere decir que no han metido goles, sino quiere decir que el 0 es una escala más. Entonces pueden tener -1, -2, -5, -10 de gol diferencia. Entonces el 0 simplemente es una marca más en la escala. Y así hay algunas otras ejemplos de nivel de medición de intervalo. Nivel de medición de razón. En este nivel de medición de razón se tiene una escala conocida de medición, pero en este caso de esta escala el 0 significa ausencia de características. Por ejemplo, el salario. Cuando el salario es 0 quiere decir que no me están cancelando nada y no hay una parte negativa. O sea, no quiere decir que yo estoy trabajando y tengo que pagar por trabajar, sino que el 0 significa ausencia de pago, ausencia de salario. El peso, la talla, etcétera, etcétera, son niveles de medición de razón. Entonces, estos 4 son los niveles de medición. Entonces hay que tomar en cuenta que el nivel nominal es el más bajo, el ordinal tiene las características del nominal, el de intervalo tiene las características del ordinal, el nominal, y el de razón tiene las de intervalo, ordinal y nominal. Entonces, cada una tiene sus características específicas adicionales a las características de los anteriores niveles de medición. Pongamos unos ejemplos. El nivel de medición nominal. Aquí están del 2018 los equipos del campeonato nacional de mi país. Por ejemplo, el Delfín, el Auquitas, el Técnico, el Barcelona, el Independiente, la Católica, etcétera, etcétera de equipos. Entonces aquí solo los he nombrado, pero el nivel de medición ordinal ya me implica un orden. En este caso, en este campeonato, en este año, Macará ha estado primero, Emelec segundo, Delfín tercero, Aucas cuarto y así sucesivamente. Entonces, yo tengo ya un orden específico. Acá solo los nombraba, aquí ya les doy un orden, ¿no? Nivel de medición de intervalos. Seguimos con el campeonato nacional, entonces aquí está el gol diferencia. Miren, el Macará ha tenido 3, 8, 4, la Católica ha tenido 0, el Independiente -1, el Cuenca -1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el 0 no indica ausencia de características. Miren, ellos han metido 17 goles y también les han metido 17, por eso tienen 0. Entonces, no es ausencia de gol, sino es simplemente que han metido la misma cantidad, lo mismo acá. En este caso, el -1 significa que han metido 18 goles y les han metido 19, entonces por eso es -1. Entonces el -1 es un nivel por debajo del 0 y entonces el 0 simplemente es una marca más. El nivel de medición de razón. El 0 es ausencia de característica. Entonces, por ejemplo, si usted no tiene nada en el bolsillo en este rato, ahorita, por ejemplo, yo no tengo ni un centavo en el bolsillo, entonces es ausencia de característica, no tengo dinero en mi bolsa, entonces puede ser de cualquier cantidad, cualquier cosa que tenga que ver con dinero, por ejemplo, sueldo, ventas, costo, etcétera, etcétera. El 0 significa ausencia de característica. Vamos a realizar un ejemplo para entender mejor esto. Ubique las variables en las siguientes tablas de clasificación. Resume en cada tabla sus observaciones y evalúe si los resultados son verdaderos. Por ejemplo, el salario se representa como una variable cuantitativa continua. También es una variable de escala de razón.
Entonces aquí me dan varias variables. A, salario, B, género, C, volumen de ventas de un reproductor, preferencia de refrescos, temperatura, resultados del examen SAT, lugar que ocupa un estudiante en la clase, calificaciones en letra de los profesores de finanzas, cantidad de computadoras domésticas. Ahora me piden que yo vaya poniendo las letras, estas letras, según si son variable discreta o variable continua, si son cuantitativas o cualitativas o cuantitativas. Entonces vamos a ir analizando. Entonces, para entender mejor esto, yo podría poner así. Por ejemplo, las que son cualitativas, ponerle 1, y las que son cuantitativas, ponerle 2. Entonces yo puedo empezar discriminando cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas. Por ejemplo, el salario es una cantidad cuantitativa. Entonces, por ejemplo, estas dos. Debería ir aquí o acá. Pero el salario no es discreta porque yo puedo ganar $30, así como 30.5 o 30.7. Entonces sería una variable de tipo continuo. Ahora, si me hablan de género, el género es una característica, una cualidad. Entonces esta sería 1. Y dijimos que las cualitativas siempre van a ser discretas. El volumen de ventas. Cuando me habla de volumen de ventas no me habla de la cantidad de reproductores que ha vendido, sino me habla de cuánto se ha vendido en números, no en dinero, digamos. Entonces, como es un dinero, una cantidad, estamos hablando de una variable cuantitativa. Entonces, estos dos. Y si me hablara del número de reproductores que se venden, el número de reproductores es una variable discreta. Pero si como me habla del dinero que se está ganando, entonces ese es continuo. La de preferencias por los refrescos. Preferencia es una característica, entonces es una variable de tipo cualitativa y obviamente ya dijimos que esas son discretas. La temperatura es una cantidad, entonces la temperatura al ser una cantidad es cuantitativa. Y la temperatura no es discreta, o sea, yo no puedo medir o 37 o 38 grados, yo puedo medir en temperatura 37.3, 37.42 o etc. Entonces, no es discreta, sino es una variable de tipo continuo. Resultados en el examen SAT. El examen SAT es, bueno, primero son resultados, es una cantidad cuantitativa. Y en este caso, estos resultados son de variable, me suelen dar en valores discretos, entonces sería discreta. Lugar que ocupa un estudiante en la clase, entonces el estudiante en la clase va a tener una cantidad y esta solo puede ser de tipo discreto porque pueden ser primero, segundo, tercero, no puede ser el 1.3 de la clase, por ejemplo. Entonces, esta es cuantitativa. Calificaciones en letras. Al ser unas calificaciones estamos hablando de una cantidad y obviamente va a tener un orden, la A, la B y la C. Entonces esa sería de tipo discreta. La cantidad de computadoras domésticas es una cantidad, clarito dice, sería 2. Y esta sería de tipo discreta porque me habla de la cantidad de computadoras domésticas. Pueden tener 1, 2, 3, 10, 100 computadoras, pero no puedo tener 1.3, 1.5, entonces no es continua, sino discreta. Entonces, con esta explicación, ya podemos poner las respuestas en la tablita. Entonces, cualitativa discreta son género y son preferencia en los refrescos. Cuantitativa y discreta son resultados del examen SAT, son lugar que ocupa un estudiante en la clase, es calificaciones en letra de un profesor de finanzas y la I, cantidad de computadoras domésticas. Cuantitativa y continua son tanto el salario como el volumen de ventas en dinero, en cantidad, en ingresos, así como la temperatura. Entonces, con eso tenemos completada la primera tabla. Pero hay una tabla adicional que debemos llenar. Entonces, vamos a seguir. Ahora me habla de la
variable discreta y la variable continua y sus respectivos niveles de medición, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Vamos una por una. Vamos a empezar con el salario. El salario es una variable de tipo continua. Pues vamos a ponerle numeritos como hicimos hace rato. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Entonces, el salario representa una variable de tipo continuo y el nivel de medición no es nominal, no es ordinal, no es de intervalo, sino de razón. Entonces, el salario es un nivel de razón. ¿Por qué es un nivel de razón? Porque en este caso el 0 significa ausencia de características, o sea, si a usted no le están pagando nada, es 0 su salario. Entonces, eso es de razón y continua, ¿no? Entonces, continua le vamos a poner, bueno, ya sabemos que es continua, ¿no? Dejémoslo así. Ahora vámonos con el nivel B, el género. El género es una cualidad, entonces obviamente va a entrar dentro de la variable discreta. Entonces, como es discreta, no puede ser ni de intervalo ni de razón, porque es una cualidad, entonces o bien es nominal o es bien ordinal. El género no tiene un orden, sino solamente está nombrado, entonces masculino y femenino, entonces en este caso sería el género 1, porque es un nivel de medición ordinal. Vamos con el C. El C es volumen de ventas en dinero. Entonces, como es dinero, en este caso es una variable continua y puede ser de intervalo o de razón. El 0 es ausencia de ventas, entonces ausencia de característica, por lo cual haríamos que esta de aquí es un nivel de medición de razón para una variable continua. Ahora nos vamos con la preferencia de los refrescos. Esta también es una variable de tipo discreta, es una característica y las características siempre son discretas. Pero como es una preferencia, quiere decir que ya tiene un orden. Yo le estoy dando un orden de preferencia a los refrescos que yo bebo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta más la Pepsi. Entonces, preferencia por los refrescos, primero Pepsi, segundo Fanta, tercero Sprite o algo así, ¿no? Entonces, en este caso es una variable de tipo discreta y tiene un nivel de medición ordinal, es decir, 2. Nos vamos para la E. Esta de acá, la temperatura es una variable continua porque es una cantidad. Y esta, el 0 significa que no es ausencia de características, sino el 0 es una escala más en la medición, en la escala, ¿no? Es una marca más en la escala. Entonces, ese es un nivel de medición de intervalo. Entonces, la temperatura le vamos a poner 3. Entonces, nos vamos con la F. Los resultados en el examen SAT. Dijimos que es una variable discreta, o sea, solo nos dan valores enteros, no nos van a dar valores decimales. Entonces, los resultados SAT también es un nivel de medición de intervalo. Ahora ustedes dirán, pero es un resultado. Estos resultados SAT, el 0 no indica que es ausencia de conocimiento, sino que en esta escala puede haber una escala negativa para este tipo de mediciones de inteligencia, llamémoslo así. Entonces, esta de acá, el SAT, también es 3. Nos iríamos con el lugar que ocupa un estudiante en la clase. Dijimos hace rato que es una variable de tipo discreta. Y obviamente ya implica un orden, entonces aquí será este 2, ¿no? Entonces sería variable discreta y ordinal esta G. Vamos con el H, calificaciones en letra de un profesor de finanzas. Entonces, en letra ya estamos hablando de una especie de característica. No sería una característica, sino nos daría una calificación en un orden. Estas letras están en orden, entonces sería variable de tipo discreto y ordinal. Nos vamos con ahí, cantidad de computadoras domésticas. Las computadoras domésticas son una variable de tipo discreto. No sería ni nominal ni ordinal porque es un número, ¿no? Entonces bien puede ser un intervalo de razón. En este caso, el 0 computadoras significa ausencia de características, no tengo computadoras, entonces sería un nivel de medición de razón. Entonces, este sería el número 4, la cantidad de computadoras domésticas. Entonces, con esto
podemos ir poniendo ya las respuestas, ¿no?, en la tablita. Nivel de medición ordinal, que es género, la B. Nivel de medición ordinal, variable discreta, la D, que es preferencia de refrescos, la G, que es el lugar que ocupa un estudiante en la clase, y la H, que es las calificaciones en letras de un profesor de finanzas. Nivel de medición de intervalo discreto es los resultados del examen SAT. El nivel de medición de razón en variable discreta, tenemos ahí, cantidad de computadores domésticos, ¿no?, en discreta. Ahora, en la continua estos dos no existen, entonces solo habría la E, que sería la temperatura, niveles de medición de intervalo y variable continua, y niveles de medición de razón, la A, que sería el salario, y la C, el volumen de ventas de reproductores MP3, en dinero, obviamente. Listo, con esto dejamos hasta aquí este video. No te olvides de dejarle tu buen like si te gustó y te sirvió. No te olvides de comentar todo lo que te haya parecido bien o mal del video. No te olvides de compartir para que esta información llegue a tus compañeros y a las personas que lo requieran. Yo te dejo en la descripción de este video toda la información para que puedas comunicarte con nosotros si tienes algún problema con alguna materia, si necesitas asesoría académica. Muchas gracias por ver nuestros videos.